Saludos y bienvenidos. Hoy nos adentramos en un texto antiguo, uno que ha fascinado y, también ha desconcertado a eruditos durante siglos. El libro de Daniel. Sí, y para guiarnos tenemos sobre la mesa un análisis teológico muy completo. Un mapa, por así decirlo. Exacto, y este mapa se enfoca en tres grandes áreas. Primero, la figura histórica de Daniel, el hombre. ¿Quién era realmente? Justo. Segundo, la intensa, larguísima controversia sobre si el libro es auténtico o no. Que es un debate que sigue vivo. Y tanto. Y por supuesto su espectacular contenido profético, que es lo que le ha ganado ese apodo de el Apocalipsis del Antiguo Testamento. Nuestra misión entonces es desgranar un poco lo que nos dice este análisis. ¿Quién fue Daniel? ¿Por qué su libro ha sido un campo de batalla intelectual durante casi 2000 años? Y sobre todo, ¿cuál es el mensaje de fondo? Eso es. ¿Cuál es ese mensaje que ha permitido que este texto, escrito en el exilio, siga resonando con tanta fuerza hoy? Venga, vamos a analizarlo a fondo. Perfecto. Empecemos por el hombre, si te parece. El propio nombre, Daniel, ya nos da una pista. Desde luego. Según la fuente significa Dios es mi juez. Es toda una declaración de principios. Totalmente. Y se nos presenta como un joven, posiblemente de linaje real, nacido en Jerusalén. Y deportado muy joven. Siendo apenas un adolescente, ¿sí? Es deportado a Babilonia en una de las primeras oleadas del exilio, durante el reinado del famoso Nabucodonosor. Fue de los primeros cautivos hebreos entonces. De los primerísimos. Y por su juventud y su aparente nobleza, es seleccionado junto a otros jóvenes de la élite para un programa de reeducación muy específico. Querían convertirlos en cortesanos babilónicos. Exacto. Y aquí es donde ocurre el primer choque cultural, que la fuente destaca como algo muy, muy significativo. El cambio de nombre. El cambio de nombre. Es que es un detalle que a menudo se pasa por alto, pero es que es fundamental. A Daniel lo rebautizan como Beltasar. Y no es un nombre al azar. No, para nada. Belsazar significa algo como príncipe favorecido por Bel, y Bel, o Marduk, era el dios principal de Babilonia. O sea, es una maniobra de asimilación en toda regla. Totalmente. Y no solo a él. A sus tres compañeros que conocemos por sus nombres babilónicos les pasa lo mismo. Sadrac, Mesac y Abednego. Esos son. Pero sus nombres hebreos eran Ananías, Misael y Azarías. Es un intento deliberado de borrar su identidad. Es decirles, vuestro Dios ha sido derrotado, vuestra identidad ya no existe. Ahora pertenecéis a Babilonia y a sus dioses. Exactamente. Y sin embargo, el relato insiste en que, a pesar de esa presión brutal, ellos se mantienen firmes en su fe. Firmísimos. De hecho, el ascenso de Daniel en la corte es casi meteórico. La fuente lo compara con la historia de José en Egipto. Otro hebreo exiliado que llega a lo más alto del poder. Pues sí. Y lo hace gracias a una sabiduría que el texto presenta como divina. Su habilidad para interpretar los sueños. Exactamente. Esa es la habilidad que le abre todas las puertas. En un mundo donde los sueños se consideraban mensajes directos de los dioses... Pues, ser el único capaz de descifrarlos te convertía en alguien indispensable. Claro. Este don no solo le da poder e influencia, sino que lo consolida como un sabio respetado durante reinados de varios monarcas, tanto babilónicos como más tarde persas. Su integridad y su sabiduría se vuelven legendarias. Sí. Y esa reputación, esa integridad, choca frontalmente con la principal crítica que se le ha hecho al libro durante siglos, la idea de que Daniel en realidad nunca lo escribió. Aquí entramos en el gran debate. En el tema peliagudo. Sí. El análisis que manejamos le dedica mucho espacio, porque es la clave para entender cómo se ha leído el libro a lo largo de la historia. La objeción más famosa, la más articulada, se remonta al siglo III después de Cristo. Y viene de un filósofo neoplatónico, Porfirio. Él mismo, un crítico muy, muy agudo del cristianismo en su época. De los más agudos. Probablemente. Porfirio analizó el libro de Daniel y, llegó a una conclusión tajante. Esto no lo escribió un profeta en el siglo VI a.C. en Babilonia. ¿Y qué era según él? Una falsificación. Una obra escrita mucho después, en el siglo II a.C., durante la época de los macabeos. La época de la gran revuelta judía contra el dominio griego. Exacto. Vale. ¿Y cuál era su argumento principal? Porque acusar de fraude a un texto sagrado es una afirmación muy seria. Pues su argumento es, y esto es muy paradójico, el mayor elogio que se le puede hacer a la precisión del libro. ¿Cómo es eso? A ver, Porfirio leyó las profecías, sobre todo las de los últimos capítulos, que describen con un detalle asombroso el ascenso y caída de imperios,
campañas militares, traiciones. Y sobre todo, las acciones de un rey griego en particular. Eso es, el rey Antíoco IV Epífanes. El gran villano de la historia de los macabeos, el que profanó el templo. Él mismo. Las profecías detallaban sus guerras con Egipto, su carácter excéntrico, su persecución religiosa, todo con una exactitud que a Porfirio le pareció imposible. ¿Y su lógica fue? Simple. Nadie puede predecir el futuro con tanto detalle. Por lo tanto, esto no es profecía, es historia escrita después de que ocurriera, pero usando el tiempo verbal futuro para que parezca una revelación. O sea, que dijo, esto está demasiado bien hecho para ser verdad. Básicamente sí. Es una crítica fascinante porque su fuerza reside en la propia precisión del texto. Acertó tanto que tiene que ser falso. Es increíble. ¿Y qué argumentos presenta nuestra fuente para refutar esto? Para defender que el libro sí es genuino. Pues expone varias líneas de defensa. La primera es el testimonio de otras escrituras. ¿El Nuevo Testamento? Claro, menciona que el propio Jesús se refiere a la profecía del profeta Daniel, lo que para una perspectiva teológica es un sello de autenticidad definitivo. Entiendo. Pero más allá de la evidencia interna de la fe, ¿hay argumentos históricos? Sí, y uno muy interesante que se cita es del historiador judío del siglo I, Flavio Josefo. Ajá. Él relata una historia que quizá es legendaria, pero que refleja una tradición muy antigua, en la que Alejandro Magno llega a Jerusalén en el 332 a.C., y el sumo sacerdote Jadúa le recibe y le enseña el libro de Daniel, con las profecías que, según su interpretación, predecían que un rey griego destruiría el imperio persa. Y Alejandro, claro, le encantó. Según Josefo, se sintió tan halagado que trató a la ciudad con gran favor. La implicación es clara. Si Alejandro Magno pudo ver el libro en el 332, no pudo haber sido escrito 150 años después. Esa es la lógica del argumento, sí. Pero quizá la defensa más contraintuitiva y, para mí, la más brillante que presenta la fuente, tiene que ver con la extraña mezcla de idiomas del libro. Cierto. El libro de Daniel es bilingüe. Hay partes en hebreo, pero una gran sección central está en arameo. O caldeo, como se le llamaba entonces. El arameo, para que nos hagamos una idea, era el inglés de la época. La lengua franca de la diplomacia, el comercio. De todo el cercano oriente, sí. Los críticos veían esta mezcla como una señal de una redacción torpe y tardía, como un pastiche. Pero la fuente le da la vuelta por completo a ese argumento. Lo invierte totalmente. Sostiene que esta estructura bilingüe es en realidad una de las pruebas más sólidas de su autenticidad. ¿Ah, sí? ¿Cómo? Es como una huella dactilar histórica. Pensemos, ¿quién escribiría así? Alguien que dominara los dos idiomas. Alguien como Daniel, un judío educado en hebreo, su lengua sagrada, pero que vive y trabaja décadas en el corazón de la administración imperial, donde el arameo era el idioma del día a día. Tiene todo el sentido. Su vida era bilingüe, así que su escritura también lo era. Y no solo eso, la distribución de los idiomas es muy deliberada. Las partes que se refieren más directamente al destino de Israel están en hebreo. Vale. Pero la sección central, la que describe los grandes imperios gentiles que dominarán el mundo, está en arameo, el idioma de esos imperios. Justo. Es como si el autor cambiara de código para dirigirse a una audiencia global. La fuente argumenta que un falsificador del siglo II que intentara imitar un texto antiguo y sagrado probablemente lo habría escrito todo en hebreo para darle más autoridad. Esta mezcla extraña es demasiado específica y contextual para ser una invención. Exacto. Es un argumento muy poderoso. De acuerdo, lo es. Si seguimos esa lógica y asumimos, como hace la fuente, que las profecías son auténticas, entremos en ellas. ¿Cuál es la visión más icónica? Seguramente la del sueño de Nabucodonosor. Sin duda. Es la visión de la colosal estatua con la que arranca la sección en arameo. Es una imagen potentísima. Y representa una sucesión de imperios, ¿no? Una sucesión de 4 grandes imperios mundiales que dominarían la historia. Es como un primer mapa geopolítico profético. La cabeza de la estatua es de oro. Y representa al propio Nabucodonosor y su imperio, Babilonia. Luego, el pecho y los brazos de plata, un imperio dual que lo sucedería. El medo-persa. El medo-persa. Después, el vientre y los muslos de bronce, que la fuente identifica con la Grecia de Alejandro Magno y sus sucesores. Y finalmente las piernas de hierro, que representan un cuarto imperio, increíblemente fuerte y destructor. Que se identifica con Roma. Pero los pies son una mezcla extraña de hierro y barro. Una mezcla que no puede cohesionar.
Simboliza la eventual fragmentación de ese imperio romano, su división en reinos más débiles y otros más fuertes, pero ya nunca unificados con la fuerza del hierro original. Hay un simbolismo de degeneración, entonces. Claro, la fuente lo destaca. No solo los metales pierden valor, del oro al barro, sino que sugiere una degeneración en la naturaleza del poder. Pero cuando parece que la historia es solo una sucesión de imperios que se reemplazan unos a otros, aparece algo completamente nuevo. Algo disruptivo, exacto. El clímax de la visión. La piedra. Una piedra no cortada con mano humana que surge de la nada, golpea los pies frágiles de la estatua y la hace añicos. No la derriba, la pulveriza. La pulveriza, hasta convertirla en polvo que se lleva el viento. Y esa piedra, a su vez, crece hasta convertirse en una montaña que llena toda la tierra. No cortada con mano humana. La clave está ahí. Totalmente. La fuente lo interpreta como el reino de Dios. Su origen no es humano, no es producto de la ambición, la conquista o la política. Es de origen divino. Es de origen divino. Y no es un quinto imperio que simplemente reemplaza al cuarto. Es algo de una naturaleza completamente diferente que aniquila todo el sistema anterior y establece un dominio universal y eterno. Es una visión radical de la historia. Esto nos lleva a ese apodo que mencionaste al principio, el de Apocalipsis del Antiguo Testamento. Exacto. Nuestra fuente insiste en esta idea porque esa comparación tan potente con el libro del Apocalipsis del Nuevo Testamento. Porque la perspectiva de Daniel es única entre los profetas de su tiempo. La mayoría de ellos, como Isaías o Jeremías, escribían desde Israel y para Israel. Su horizonte era la nación, la alianza. La justicia social dentro de sus fronteras, sí. Daniel, en cambio, escribe desde el centro de mando del poder mundial pagano. Su perspectiva no es local, es global. Está mirando el tablero de ajedrez geopolítico completo. Precisamente. Analiza la historia del mundo, la sucesión de las grandes potencias, y las enmarca dentro de un plan divino más amplio. No se pregunta solo ¿qué pasará con Israel? No, se pregunta cómo encaja el destino de todas las naciones en el propósito final de Dios. Y esta visión panorámica, que abarca siglos y culmina en una intervención divina final que lo transforma todo, es lo que le da ese carácter apocalíptico. Entonces, si unimos todas las piezas, ¿qué significa todo esto en su contexto original? La fuente insiste una y otra vez en la importancia de entender el cautiverio babilónico. Es que el exilio es el telón de fondo que lo explica todo. Es un trauma nacional sin precedentes. Pierden su tierra, su rey. Y su templo, que era el símbolo de la presencia de Dios entre ellos. Ya no son una nación independiente. Son una minoría subyugada, sometida al poder de los grandes imperios. Y la posición de Daniel, este judío fiel en la cúspide del poder babilónico, es el reflejo perfecto de esa nueva realidad. Es la encarnación de esa tensión. Es un representante de la teocracia caída de Israel sirviendo en el corazón del poder imperial. ¿Y su papel y el del libro? Es enviar un mensaje muy claro al pueblo exiliado. Aunque el poder terrenal de Babilonia o Persia parezca absoluto e invencible, la soberanía última y real pertenece al Dios de Israel. Y aquí es donde los milagros del libro adquieren una nueva dimensión. No son solo historias para niños. Para nada. La salvación de sus amigos del horno de fuego o la supervivencia del propio Daniel en el foso de los leones son actos profundamente políticos y teológicos. No ocurren en privado, ocurren en la esfera pública, ante el rey y toda la corte. Son un desafío directo al poder imperial y a sus dioses. Exacto. Cuando Nabucodonosor construye una estatua de oro y exige que todos la adoren bajo pena de muerte, está exigiendo lealtad total a su sistema divino político. Y la negativa de los tres amigos es un acto de sedición. Es alta traición. Y su salvación milagrosa del horno es una demostración pública de que el Dios de un pequeño pueblo cautivo es inmensamente más poderoso que el rey más grande de la tierra y sus dioses. Es un mensaje de esperanza y resistencia para los exiliados. Claro, les dice: no estáis solos. Vuestro Dios no ha sido derrotado. Sigue actuando, incluso aquí, en el corazón del imperio que os oprime. Hoy hemos explorado la figura de Daniel, un hombre de Estado, un sabio, un profeta que navegó las turbulentas aguas del poder en una tierra extraña. Y hemos visto ese intenso debate sobre la autenticidad de su libro. Y cómo sus defensores utilizan la propia complejidad del texto, como su bilingüismo,
como la prueba más fehaciente de su origen. Y nos hemos asomado a esas impresionantes visiones de imperios que se alzan y caen como piezas de un gran plan cósmico. Sí, Este análisis que hemos seguido, con su claro enfoque teológico, nos presenta estas profecías no como conjeturas, sino como un mapa de la historia revelado por Dios. mostrando que detrás del caos aparente de las ambiciones humanas hay un propósito y una dirección. Y esto, inevitablemente, nos plantea una pregunta importante para reflexionar, una que trasciende el propio texto. A ver, ¿Cómo cambia nuestra percepción de la historia, pasada, presente y quizás futura? Si la contemplamos no como una cadena impredecible de acciones humanas, accidentes y casualidades, sino como una narrativa con un guión. con un guión, una estructura y un destino ya escritos. Es una idea que, independientemente de las creencias personales de cada uno, invita a pensar sobre el significado del tiempo y nuestro lugar en él.